un poco observadores a primera línea y empujadores también de que esto del BIM no solo era para edificación, sino que era sobre todo para las infraestructuras, ¿no? Y como así está empezando a pasar. Por ello, nada, esta charla, que me voy a decir formación o un poco implicaros a poder explicaros los 4 conceptos más importantes o un poco para que el día de mañana pues tengáis una base previa, ¿no? de separar el grano de la paja y de no hacer montañas quizás donde no las hay, pero un poco tener una idea aproximativa del estado del arte y de que realmente de qué podemos esperar sobre el uso de estas tecnologías. Entiendo de que veis bien la pantalla, no hay problema. Mira, un poco la temática que vamos a hablar son estos conceptos, hablar de BIM y GIS, de los beneficios de la aplicación de estas tecnologías, los campos de uso, esta holística de posibles pasos a nivel conceptual de un flujo de trabajo, de construir un gemelo digital de una infraestructura lineal, como puede ser una carretera o un ferrocarril. Luego un poco también, como no, nos gusta siempre hablar de las herramientas o de este mal necesario que es para poderlo desarrollar, pero también con cierto pragmatismo, es decir, también aquí os queremos proporcionar un poco los datos básicos. Luego, ver un poco a un mayor nivel de detalle, porque os podemos decir algo, pero si lo veis, se entiende mejor que es este contexto de proyecto, esto cómo empezamos a planificar o transformar inicialmente de GIS a BIM y luego encajamos las alternativas, luego empezamos a desarrollar el proyecto, hacemos el preconstructivo y luego quizás también, ¿no? Hacemos el cambio, ¿no? Una vez ya tenemos algo en BIM, transmitirlo a GIS para empezar a operar en el mantenimiento y luego también conceptos de gestión empresarial, sobre todo de cara a gente de las administraciones públicas o qué motos nos venden o qué no, o qué puede resultar de forma real lo que podemos utilizar y luego un poco que veáis ejemplos de proyectos, desde un poco un resumen de cómo se ha licitado hasta un poco el resultado del mismo, atendiendo que son proyectos pequeños, de pequeñas rotondas, quizás luego alguno de más calado, pero que son proyectos típicos de empresa ingeniería mediana pequeña por parte de una administración autonómica donde se está utilizando ya el BIM. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? De lo que sería la definición de GIS y de BIM, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Podemos decir realmente que esto, las dos cosas, porque para mí no hay diferencia, porque al final, como veis en el gráfico, GIS y BIM comparten esta I de color rojo, que es lo más importante, que es la información, y que estas dos formas de trabajar datos, de trabajar de información, se complementan para elaborar un gemelo digital de nuestra infraestructura. Podemos utilizar las dos o podemos utilizar una sola o la parte de GIS, es decir, no necesariamente, oye, por ejemplo, si tenemos que empezar a trabajar en operación de carreteras y operación de mantenimiento, lo más sensato es utilizar un modelo de GIS y luego operarlo, porque si no hemos hecho un proyecto en BIM, ¿por qué tenemos que levantar? ¿Qué valor nos va a aportar? ¿O qué dinero tenemos que invertir para levantar un modelo de BIM de todas las carreteras existentes? Que no tiene sentido, ¿no? Es decir, porque al final también lo que sería la operativa de ese mantenimiento está enfocada en GIS, porque es una gestión territorial mucho más amplia, ¿no? O a lo mejor si estamos haciendo una parte de encaje de proyecto, pues utilizamos ambas, ¿no? Es decir, se complementan, no es una u otra, no, una quizás una sola o la otra o las dos, depende, ¿no? Podemos utilizar uno o ambos, ¿vale? Y su utilización, como un poco ya hemos comentado antes, depende del tipo de proyecto, si estamos en fase de proyecto, si estamos en fase de construcción, de operación y mantenimiento, y cuando digo proyecto incluso de encaje de esa alternativa, de ese corredor. Es decir, al final se complementan. Y por eso queremos hablar también de metodología, porque más allá de utilizar unas herramientas, sean GIS o BIM, esto de BIM realmente va de lo que sería esta metodología, va de un cambio importante en el sector, de un cambio en la forma de trabajar. Quizás a mí el término que más me gusta asociar o indicar es que esto es un vector para transformar digitalmente este sector de la construcción. Es una muy buena excusa para que nuestro sector de la construcción empiece a hacer aquello que los otros sectores ya llevan años haciendo, ¿no? Y pongo un ejemplo, o sea, cuando nos vamos ojalá y que volvamos pronto
a irnos a una terraza de un bar, ¿no? En muchos de los bares ya vemos que cuando pedimos algo ya viene un camarero con una tablet y nos marca ahí en la tablet y tal. Pues esto que lo están haciendo en bares, en supermercados, lo que sería muchas industrias, pues quizás ya empieza a ser hora que lo empecemos a utilizar en el sector de la construcción y superar aquellas complejidades o aquellas idiosincrasias o esa cultura que llevamos. Pero al final veámoslo como un cambio en la forma de trabajar y un vector de esta digitalización. Y ahora un poco vamos a poner estos pinitos, ¿no? de lo que es el BIM y luego de lo que es el GIS y realmente lo que es, ¿no? O sea, al final el BIM, la diferencia que tenemos de BIM con respecto al CAD 3D que veníamos, es que nosotros un elemento que conocemos como es un muro o un elemento que conocemos como puede ser una capa de una rodadura, ¿no? Al final ese objeto, antes lo hacíamos en CAD, que era los 12... los 4 lados en diédrico, ya nos acordamos de lo que pillábamos en primero de carrera. Luego dibujábamos, y siempre ha sido así, en planos, en ordenador, pero siempre es esta representación en 2D, sea cual sea el punto de vista, alzado, perfil, transversal, longitudinal, en planta. Luego se empezó a hacer algo en 3D, ese elemento capa de asfalto, ese elemento muro, lo empezamos a ver en 3D, pero nada, solo era un dibujo, solo era algo, ¿no? Y punto. Pero luego cuando estamos hablando de BIM es que a ese objeto le estamos asociando datos, ¿no? ¿Y qué datos pueden ser? Desde el nombre de la capa de asfalto, el porcentaje de betún, el IRI que ha dado en el laboratorio, ya sea un link a un repositorio documental donde necesito la prueba, el CRT, el día de ejecución, dónde viene el árido, quién lo ha ejecutado, cuándo lo ha ejecutado, etcétera, ¿no? Es decir, podemos vincular a ese elemento del modelo, a ese sólido, a ese elemento le podemos vincular la información que nosotros creamos que es necesaria para poder realizar la gestión, incluso el número de partida de presupuesto, la medición que tenga, el precio unitario, es decir, a ese elemento le podemos asociar los datos que queramos. Esto sería en cuanto a BIM, ¿no? Y lo entendemos que en cuanto a BIM es cuando estamos entrando en un proyecto, en una zona de nuestro territorio acotada. Dile un tramo de 7 kilómetros, dile una rotonda pequeña o dile un tramo de 10 kilómetros, ¿no? Estamos entrando ahí abajo en el proyecto y lo vemos. Luego, cuando estamos hablando de GIS, pues, oye, en vez de tener una capa de asfalto que vemos muy bien dibujada, muy bonita en 3D, pues oye, el GIS pues no entra tanto en detalle, sino que en GIS podemos tener un punto que puede ser una señal, una línea, ¿no? Un vector, una polilínea, que es el eje de una carretera, donde en esa carretera luego le puedo asociar datos, o incluso un polígono, ¿no? Una zona, o un raster. Es decir, al final yo tengo elementos mucho más genéricos, un punto, una línea o una parcela, donde a esos objetos le puedo asociar la información que estime necesaria. De la misma forma que antes a ese elemento que veo grande o más preciso, más bonito, renderizado y bonito, le puedo hacer los datos que quiera, también a nivel de GIS puedo hacer lo mismo, incluso luego en el tema de los rasters, ¿no? Que son las celdas que me puede dar una ortofoto o me puede dar los datos de un modelo digital del terreno. Al final es esa información de base de partida. Por eso hemos dicho que lo más importante es la información. ¿Y cómo esa información la vamos gestionando a lo largo de su ciclo de vida? Como concepto. Ahora bien, realmente vamos a entrar en otra parte, ¿no? Porque ahora hasta ahora el momento hemos visto esa parte más conceptual de herramienta, de qué es GIS, de qué es BIM, de que tendré que elaborar un modelo digital con una herramienta, meter la información, está muy bien. Pero aquí también ahora vamos a hablar del cambio en la forma de trabajar, ¿no? Es decir, un primer cambio que hay ahora mismo. Luego vendrán otros cambios, pero el primer cambio es que incluso estemos o no trabajando en BIM, utilizando herramientas BIM, utilizando GIS, incluso si estamos utilizando CAD y estamos enviando PDFs, ahora mismo encima de la mesa ya tenemos una norma, la UNE en ISO 19650, donde se está hablando de que para cualquier tipo de proyecto de nuestro sector de la construcción, se haga o no en BIM, ya no podemos abusar tanto del email como hacíamos hasta ahora, ¿no? Es decir, al final lo que está
tratando esta normativa de ISO es que la información tiene un proceso de elaboración, de verificación, de compartición, que se tiene que disponer en un lugar, en una nube, donde todos los agentes tengan un control de esa trazabilidad documental para asegurar de que todos tienen la información que tienen que tener, con la versión que tienen que tener, en el lugar donde la tienen que tener. De esta forma se entra en el tema de la colaboración, ¿no? Y al final es una información que se genera, que se comparte, que se verifica, que se aprueba, para ir evolucionando el nivel de acotamiento, el nivel de madurez de esta información, hasta realmente, pues luego, sea el proyecto ejecutable o sea la información ASBIL o lo que sea. Al final esto se basa en mejorar la coordinación y esto quizás es de lo más importante. Al final tenemos de entenderlo que más allá de un modelo 3D bonito para hacer el BIM Hollywood, lo más importante es que aunque sea un PDF, haya ese control paulatino, esa trazabilidad documental, ese seguimiento por parte de todos los agentes de un proyecto. Este es el principal cambio, que es compartir la información de otra forma. Y aquí es donde empieza el cambio. Y ya no hablamos de si ha hecho un modelo BIM bonito, no. Es decir, al final podríamos empezar a aplicar esto sin necesidad de levantar un modelo BIM. Y aquí es lo más importante, quizás lo que nos cuesta más como personas, ¿no? Porque hasta ahora hemos sido acostumbrados a trabajar de una forma más opaca, no me gusta que se vean mis vergüenzas. Ojo, que al final se acaba sabiendo todo, ¿no? Y que también, ya os explicaré en ejemplos que hemos hecho, oye, que al final el proyectista y el promotor, pues en vez de hacer una última revisión en el último momento, donde al final hay muchos fallos, pues vamos entregando las cosas, se va revisando y vamos evolucionando todos a la par. Al final saldrá mejor el proyecto, más eficiente porque la gente habrá colaborado mejor. Y esto es el cambio, ¿no? De esta forma de trabajar, que es compartir mejor la información y realmente, pues aquello que estamos acostumbrados hasta el momento, que es empezar a enviar a emails con archivos adjuntos, pues quizás aquello ya no lo tengamos que utilizar tanto, sino, oye, tenemos una nube, yo te lo subo ahí, te envío un mail indicando que te lo he subido ahí, pero no te mando el adjunto. Oye, está ahí para que todo el mundo tenga la información en su sitio. Luego, también hay otro cambio que empieza a haber y que se empieza a utilizar poco, pero está llegando. No es, oye, muy bien, si hasta ahora habíamos pensado este cambio previo de la fase de proyecto, pues ahora vamos a ver qué cambio empieza a haber en la fase de obra. Y cuando digo obra, puedo decir de construcción o digo obra cuando estamos en obra de mantenimiento. Es decir, oye, pues tenemos una brigada que está haciendo las siegas, otro que está pintando, otro que tiene que arreglar un pórtico, ¿no? Es decir, oye, es eso que hemos dicho, ¿no? De que ese camarero, pues ese operario, ese encargado, pues que vaya a pie de obra con una tablet, con un teléfono y que desde allí directamente gestione la información. Es decir, que el parte, el informe, lo haga desde la tablet. Sí, a lo mejor tardará un cuarto de hora más, pero es que cuando llegue al despacho lo tendrá hecho. Y encima lo va a publicar y todos los agentes involucrados lo van a ver en el momento. Y aquí no estamos hablando de, no, es que he tenido que partir de un modelo de BIM. No. Al final, oye, esto lo puedo hacer con un aplicativo que me coge todos los planos de proyecto en PDF y desde ahí gestiono toda la información que se genera a pie de obra, desde el coordinador de seguridad y salud, el director de obra, el quien sea, el propio encargado. Es decir, esta es una forma ya que vamos evolucionando. También es verdad de que esto, los aplicativos, en los 2 últimos años, los aplicativos móviles han mejorado muchísimo. Evidentemente están preparados porque muchas veces sabemos que, oye, a pie de obra pues tendremos o no cobertura. Bueno, pues ellos ya dicen, oye, antes de irte a esa zona de obra que tienes mala cobertura, descárgatelo esto, vamos a trabajar en caché, trabajas ahí, te deja trabajar con la tablet y cuando ya estés en otra zona que tengas 4G o te llegas a una zona de Wi-Fi, lo vas a subir arriba. Oye, y si supuestamente este 5G, ¿no? Se va a empezar a desarrollar, pues bueno, oye, pues a lo mejor aún irá mejor esa tablet o ese móvil. Pero estamos hablando de esto, de gestionar mejor la información que se genera a pie de obra, que es mucha y es constante. ¿Hayas o no hayas hecho el proyecto en BIM? O sea, esto va de otra cosa. Luego, vamos ahora a hacer una lectura de las capacidades y de los beneficios de lo que sería la metodología BIM a lo largo, digamos, de este ciclo de vida que puede tener un activo, como puede ser una carretera o un ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, esta capacidad de integrar BIM y GIS. Es decir, nosotros a día de hoy, por suerte, y ojo, y es acojonante, que cada vez más tenemos información gubernamental que tiene más calidad
y con mucha más precisión. A día de hoy, con los nuevos levantamientos de LIDAR, el segundo vuelo, la información del PNOA, o que muchas administraciones se han puesto mucho las pilas, es que tenemos información muy buena que está disponible de forma gratuita, porque se la han trabajado mucho los organismos públicos, y esta información la podemos ir a buscar, la podemos descargar, la podemos adaptar, la podemos preparar para tener un lienzo, un gemelo digital de nuestra zona donde nosotros vamos a hacer el proyecto, ¿no? Y cada vez hay más, o sea, están mejorando también desde hace un año y pico la capacidad de los microsatélites en cuanto a calidad, en cuanto ya hay ejemplos de que cálculo de volúmenes de lo que serían minas lo están haciendo a partir de los datos de un satélite, de un microsatélite. Y esto cada vez avanza más, ¿no? E incluso aplicando la inteligencia artificial para detectar dónde ha habido los movimientos, dónde no, para monitorizar la evolución de una obra con un microsatélite. Luego, el hecho de que nosotros tengamos esta información la podemos utilizar ya con ortofotos para empezar a encajar corredores, estructuras con mucha rapidez, facilidad y empezar a plantear y analizar las alternativas. Es decir, esto a veces parece un videojuego. Es lo que decimos, sí, es el BIM Hollywood, ¿no? Pero para encajar, informar y entender, está dando muchas ventajas. Luego, otro concepto, ¿no? Es decir, oye, pues cada vez las herramientas, si se hacen buenos sondeos, donde toca y cuando toca, pues podemos tener unos modelos geotécnicos, sólidos geotécnicos, donde sabemos exactamente, pues oye, esta capa es mioceno, cuaternario, terciario, rellenos antrópicos, lo que sea, ¿no? Y oye, esto lo tengo en el modelo y cuando encajo los trazados, pues oye, pues aquí estoy en una zona antrópico, lo tendré que sanear, lo tendré que llevar a otro sitio. Es decir, empezamos a trabajar con mucha información que nos permite, sobre todo, anticipar la toma de decisiones. Y luego, pues bueno, al final este ratio de costes, ¿no? Al final, oye, pues nos va a costar tanto, nos va a costar tan otro, oye, pues encaja uno, encaja el otro. Oye, ¿cuánto vale? Y súper rápidamente tenemos una estimación inicial muy potente de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y luego otro tipo de análisis hidráulico, análisis de tráfico en los enlaces, etcétera. Al final, bueno, empezamos a tener unas capacidades, sobre todo para anticipar esta toma de decisiones. Y luego, evidentemente, como no puede ser otra forma, ¿no? Comunicar y luego transmitir los datos para la siguiente fase del proyecto. Es decir, al final, ¿no? Cuando estamos haciendo un proyecto, pues tenemos que muchos agentes que tenemos que comunicarles, ¿no? Desde el propio promotor, compañías afectadas, ayuntamientos, otros órganos, diputaciones, consejos comarcales, lo que sea. Pues oye, mucha gente cuando vamos a ellos a informarles del proyecto, mucha gente no entiende de planos, ni tampoco estudió, pero sí que con un humilde vídeo que te cuesta muy poco de hacer, puedes comunicar mucho mejor por dónde van los tiros, ¿no? Para que lo aprueben o no lo aprueben. Pero al final es esta capacidad de comunicación que sin duda alguna es de las más importantes, ¿no? Ayudar a que los humanos, entre nosotros, nos comuniquemos mucho mejor y nos entendamos mejor para conseguir un proyecto lo más eficiente posible, sobre todo para tomar las mejores decisiones posibles. Luego, otra cosa, ¿no? Es decir, que realmente cuando ahora empezamos a trabajar, quizás en el trazado, ahora explicaré un caso típico que pasa, pero que el concepto es que ya no, el delineante ya no tenemos un delineante, me gusta decirlo, ¿no? Evoluciona a modelador o trazadista o un obrero virtual que entiende y tiene que tener claros los conceptos de obra, porque ya no la idea es no representar gráficamente algo, sino es construirlo virtualmente y luego representarlo, pues oye, pues si todavía nos pidan los planos, vamos a presentar los planos, pero tanto de estructuras como del trazado, ¿no? Y aquí viene el cambio, es decir, las herramientas de trazado que se están utilizando a día de hoy son las mismas de siempre. Lo que pasa es que ahora, en vez de darle a imprimir, para hacer los transversales, la planta, el longitudinal, todo esto, le damos a otro botón, que es exportar a IFC, que es exportar a BIM. ¿Qué pasa? Que a nivel de proyecto muchas veces, ¿qué pasaba? O con el clip o con cualquier herramienta. Oye, la rotonda, las rasantes de la rotonda, ¿sabes qué? Ya no las encajo, en planta se ven bien, defino los 4 ejes y, ojo, el jefe de obra, oficina técnica o el jefe de topografía de la constructora ya lo cogerá, lo encajará y ya se apañará. Claro, cuando ahora trabajamos en BIM o queremos
presentar el modelo BIM de una rotonda con la misma herramienta que vengo practicando desde hace muchos años, ¿qué pasa? Que si no me he mojado, yo como proyectista no he definido y no he encajado las rasantes, aquello me va a quedar mal. Claro, al final, ¿qué pasa? Que cuando estamos haciendo un proyecto en BIM y nos están obligando a entregar este modelo BIM, como no hagas los encajes, se va a ver rápido, que la rotonda está más arriba que el ramal. Entonces, te obliga al proyectista a encajarlo, cosa que antes no pasaba nada, porque en el plano lo veías bien y listo, ¿no? O sea que nos tenemos que mojar más y esto al final también ayuda a que el proyecto se haga mejor, ¿no? Oye, pues encajar bien, muchas veces, oye, pues no las coordenadas o encaja las estructuras, encajalas bien, ¿no? Al final es que estamos construyendo virtualmente un proyecto y este es el concepto, ¿no? Y evidentemente, bueno, en las herramientas de trazado ya nos pasaba, pero en las de estructuras, ¿no? Pues el hecho de que yo solo tengo un modelo que es un viaducto o un muro o algo, pues si hago un cambio, automáticamente se me actualiza todo y le vuelvo a dar a imprimir los planos y me lo hace. Es decir, porque yo solo tengo un único modelo. Lo que hasta ahora hemos tenido siempre en las herramientas de trazado. Es decir, cuando cambia la rasante, cambia de un tipo, automáticamente te cambia todo. Le das volver a dar a imprimir, le sacas los listados y listo. Pues ahora, en el ámbito de las estructuras, heredando herramientas de edificación, tenemos lo mismo. Y luego, cosas que ya empiezan a pasar, ¿no? Y que es que, oye, pues ya he hecho un modelo BIM, he encajado mi trazado, tengo mis elementos como puede ser, pues, desde los sólidos de desmonte de terraplén, mis zahorras o lo que sea, o mi balasto. Oye, pues yo sé que ese elemento tiene una propiedad que se llama volumen o longitud y automáticamente lo vinculo ese dato como una línea de medición dentro de una partida en un software de presupuestos y transmito los datos. Es decir, que haciendo el presupuesto somos más eficientes. Ojo, tampoco es darle un botón, ¿eh? Porque muchas veces las casas de software nos venden el botón mágico que lo hace todo. Y aquí lo digo, cuidado, porque tiene que haber un técnico que sepa lo que es la cosa. Porque si el coste, esto está mal, cuando vayamos a fase de obra, el compañero de la constructora se va a poner muy contento porque tendrá una caja de contradictorios que nos vamos a acojonar. No es un botón. Y detrás siempre tiene que haber un tío que sepa, pero que sepa de proyectos, no que sepa de BIM, que sepa de proyectos. Luego ya le enseñaremos a BIM o cómo hacerle la vida más fácil. Pero si un técnico no sabe, olvidémonos. Y aquí creo que es el valor que tenemos muchos de nosotros, que somos técnicos. Y con perdón, que tenemos los huevos pelados de estar en el barro y en el tajo. Oye, pues aquello que ya sabemos, bueno, un poco orientarlo para que las máquinas trabajen mejor y nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. No ser esclavos de ellas, sino que al contrario, que nos faciliten la vida. Y luego, evidentemente, pues cosas que empiezan a pasar, ¿no? Que podemos empezar a utilizar objetos BIM inteligentes por parte del fabricante, ya sea esto que es una viga, pero puede ser una luminaria, puede ser un banco, puede ser un cartel, un pórtico, etcétera, ¿no? Y al final hacemos esto, ¿no? Un proyecto con más calidad, ¿no? Estos conflictos que pueden haber. Quizás en obra civil no es edificación donde tienen un patio de instalaciones donde lo quieren meter todo por ahí. Quizás ahí no, pero sí que ver equidistancias, distancias mínimas entre servicios y sobre todo encajar bien las cosas, que las rasantes encajen bien, que las estructuras estén bien encajadas. Ahí es más el beneficio en obra lineal que en una edificación donde hay los conflictos, ¿no? Al final, oye, pues mira, no tenemos tanta densidad de cosas en un sitio, pero tenemos otro tipo de problemática que el BIM nos puede ayudar a hacerlo mejor, ¿no? Por otro lado, en la fase de construcción podemos decir, oye, una persona un encargado que sí, que está muy acostumbrado a ver planos o un jefe de obra, todos estamos muy acostumbrados a ver planos, pero oye, si a mí me pasas un humilde IFC que encima lo puedo ver con una herramienta gratuita, oye, es que a la primera entiendo qué es lo que tengo que construir. Y el encargado cuando ve esto, es que los encargados que tienen, con perdón, los huevos pelados, ya ven que ya tienen que emplazar el camión pluma ahí, las chapas de encofrador allá, y el tío ya se monta la película solo viéndolo, ¿eh? Pero rápido. O sea, esto un encargado te lo compra. Eso sí, no te compra que le hagas hacer un curso de una herramienta que no sé qué, que le va a hacer perder tiempo. Pero tú dices, mira, te tengo esto en la tablet, ¿lo ves aquí? Te lo compra ya. Encima, si se lo das un día, te lo va a pedir siempre. ¿Por qué? Porque entiende mucho mejor qué es lo que tiene que construir. Luego, bueno, eso hemos dicho de las detecciones de conflictos. Otra cosa que empieza a pasar y mucho es que la opción de prefabricar. Es decir, hay herramientas, esto es más para fase de construcción, donde en un proyecto tenemos, pues, oye, 10.000 toneladas de acero, pues ahí el hecho de modelar
las armaduras en fase de construcción, a lo mejor, si tenemos todas las armaduras modeladas, más allá de evitar conflictos, de solapes, de que no sea una criba más que un armado, resulta que, claro, ¿qué pasa? Que como tenemos esos datos, eso lo enviamos a la máquina de control numérico y al taller, y la máquina, el ordenador, optimiza los cortes de acero para que de las barras de 12 metros hayan los menos retales posibles y a lo mejor puedas llegarte a ahorrar pues un 10 o un 15% de mermas de acero porque lo estás cortando mejor, porque tienes una idea global del número de redondos de phi del 12, del 20, del 25, de lo que tengas en todas las estructuras. Y esto luego, pues, el modelo va a la máquina y luego, pues, lo que puedas ensamblar, preensamblar en taller lo harás, y lo que no, pues, te tocará hacer en la obra con el pluma y tirando millas. Pero es esa capacidad de poner los datos al terreno. Y luego, otro concepto que esto ya hace años que va, ¿no? Pero bueno, que yo siempre me gusta recordarlo. Oye, pues, si tengo mi modelo, tengo mis datos, mi rasante, pues, oye, pues con un LAN XML o con un TXT, con el archivo que sea, lo meto a la moto 3D y venga, y dale candela, o meter los datos de nivel a la zanjadora o a la giratoria y que vaya haciendo. O sea, y todo parte del mismo sitio, ¿no? Y luego, pues otra cosa que es, oye, comunicar a los industriales, hacer una planificación virtual, comprobar aquellos tajos donde la cosa está más jodida para analizar si encajan o no las cosas, o comunicar desvíos alternativos, esta logística de obra, dónde salen los camiones, dónde entran, dónde hay que balizar, estas certificaciones, este control de calidad, temas de seguridad y salud que cada vez, pues, se puede utilizar mejor, etcétera, ¿no? Y luego, otro beneficio, ¿no? Ahora quizás ya hemos hecho este as-built y nos vamos a la parte de mantenimiento, y es que si yo tengo un buen inventario de lo que es mi infraestructura, puedo tener este libro virtual, ¿no? Que la gran mayoría de casos, este libro, este gemelo digital, más que BIM, es GIS, ¿no? Porque al final, no nos vamos a engañar, tenemos más faena ahora de mantener carreteras que no de construirlas, sobre todo aquí en España, porque la gran mayoría las tenemos hechas, ¿no? Y entonces, empezar a tener datos elaborados en GIS para facilitar esos datos a las herramientas de gestión de mantenimiento, estos GMAOs, que les proporcionamos unos datos mucho más claros de los elementos que tenemos, de los metros que tenemos de siega, de las señales, de los drenajes, de las cunetas, de todo esto, pues si tenemos más claros qué datos tenemos que mantener, pues oye, de esta forma también nosotros seremos capaces de planificar mejor, contratar mejor y seremos mejores gestores de esta información, y al final nos vamos a ahorrar unos costes, ¿no? Porque tenemos muy claro qué tenemos, cómo tenemos que mantenerlo y cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Y luego, pues incluso, pues el tema de planificar el mantenimiento, órdenes correctivas, preventivas, ¿no? Establecer calendarios de tareas, incluso desde aquí, pues se pueden hacer las certificaciones en el tema de la gente que lleva el mantenimiento, etcétera. La clave pasa siempre en tener buenos datos y gestionarlos bien. Sea cual sea la forma, ya sea BIM bonito, BIM Hollywood, o sea, oye, un humilde GIS, pero que tengo ese punto, tiene todos los datos que quiero tener y sé el PK dónde está para mandar a la brigada. Y luego, a medida que nosotros vamos teniendo datos, pues nos podemos empezar a también analizar mejor, oye, pues dónde está el mayor índice de siniestralidad, por qué, ¿no? Y bueno, luego también soñar que cuando más datos, pues empezar a aplicar la inteligencia artificial, el Big Data y lo que venga a medida que tengamos datos para poderlo trabajar, ¿no? Y esta seguridad, por ejemplo, una red de suministro de agua potable en una ciudad, lo mismo con los nodos, los diámetros, la planificación de mantenimiento, dónde están las válvulas, etcétera, ¿no? Y, bueno, posibles reformas, demoliciones de esta red, etcétera. Vamos ahora, continuando con este tema, ¿no? Una holística global de lo que sería un proyecto, ¿no? Paso a paso, ¿no? Es decir, ¿qué podríamos hacer viendo lo que nosotros ahora mismo tenemos entre manos, ¿no? Esta holística, ¿no? Como veis, esto al final es un engranaje que se tiene que calibrar muy bien entre máquinas, información y personas, ¿no? Aquí necesitamos la colaboración entre personas y la correcta colaboración y lenguaje informático de datos entre las diferentes herramientas que tenemos que utilizar, ¿no? Para trabajar en nuestros proyectos, ¿no? Y aquí es un poco los pasos, ¿no? A nivel global de este engranaje, ¿no? que tenemos, que sería lo siguiente. Por ejemplo,
partimos de esa base de datos inicial, ¿no? Que vienen de datos de GIS y que cada vez, sobre todo en los últimos años, los tenemos más y mejores. Luego, cómo nosotros, incluso con herramientas gratuitas, somos capaces de adaptar esos datos a nuestro contexto de proyecto. Y luego, oye, pues cómo con esos datos nosotros empezamos a desarrollar este encaje de proyecto o este proyecto ejecutivo, ¿no? Y avanzamos en él, en la definición, en la compartición de información, en la aprobación por parte del cliente, para finalmente pues llevarlo a obra y que en obra pues se nos prepare un as-built de acuerdo a los datos que nuestro promotor público, ¿no? necesita para poder tener un inventario, ¿no? y luego poder operar mejor su infraestructura. Y esta es holística, ¿no? Unos engranajes bien encajaditos, estratégicamente puestos para poder hacer los pasos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de este componente de GIS, ¿no? En muchos casos. A mí me gusta decirlo que el GIS es la materia prima, ¿no? Si queremos, estamos cocinando un plato, con perdón, ¿no? Y el GIS es la materia prima y muchas veces en un proyecto de infraestructuras también es la parte final. Empezamos en GIS y terminamos en GIS, pero luego en medio estamos en BIM cuando estamos ejecutando y realizando el proyecto. Y al final es una afluencia de datos que va transformándose, que van alimentándose a lo largo de este ciclo de vida de una infraestructura, ¿no? Primero esto, ¿no? Nos descargamos los datos de la zona de un proyecto. Aplicamos geoalgoritmos con herramientas de GIS gratuitas. Luego añadimos datos y tenemos esta interacción con herramientas de BIM, que todas tienen detrás un motor de GIS, que no, por suerte no son terraplanistas, y que luego, oye, una vez yo he terminado la obra, pues oye, lo que hago es, oye, vuelvo a GIS otra vez y te mando una base de datos para tu gestión, ni más ni menos, ¿no? Y al final estamos haciendo un viaje de estos datos. Vamos ahora a que lo podáis ver un ejemplo, ¿no? Estos pasos de forma visual, ¿no? Y a partir de esos ejemplos un poco veáis por dónde van los tiros, ¿vale? No obstante, antes de empezar a hacer estos pasos, supongo que todos aquí estamos ahora, ¿no? Un poco ahí con cómo lo voy a hacer o qué herramientas tengo, ¿no? Vamos a ver, aquí en el BIM, no os espantéis lo que vais a ver ahora, pero sí que es verdad de que es imposible con una herramienta hacerlo todo. Ya os lo digo. Digamos que en el mundo del BIM, de esta metodología, convive un ecosistema de herramientas que tienen diferentes capacidades y también incluso vienen de diferentes desarrolladores. Es decir, y con esto, pues oye, nosotros jugando con ellas o haciendo la mejor combinación entre ellas, establecemos los flujos de trabajo. No siempre una misma empresa para un mismo proyecto tiene que tener flujos de trabajo, sino que a veces depende del contexto, siempre lo digo. O sea, a veces cuando ayudo a empresas a hacer implantación, oye, ¿tú con qué trabajas? No, yo trabajo con Istram, pues continúa con Istram. Es que me han dicho que el civil, que no sé qué, pero ¿por qué tienes que aprender una herramienta nueva si esta ya tiene capacidades? No, yo tengo el clip ahora, pues bueno, con el clip lo podemos trampear de esta forma. Al final es hacer un entregable y tenemos que analizar siempre la capacidad que tiene la propia empresa. O sea, no se puede decir, oye, lo que has hecho hasta ahora no sirve de nada, porque ahora nos tenemos que hacer BIM y modernos. No. O sea, al final hay un ecosistema, las empresas tienen un know-how y esto hay que aprovecharlo al máximo, ni más ni menos. Y luego, oye, nosotros hacemos proyectos de esta manera, con unos pros y con unos contras, y tenemos que escoger dentro de este abanico de piezas de puzzle la mejor combinación de piezas, teniendo en cuenta el tipo de proyectos, lo que yo sé de la gente, qué me piden, qué no me piden y cómo yo lo puedo hacer. Pero más o menos vamos a hacer ahora un viaje dentro de este ecosistema, ¿no? De la tipología de herramientas y un poco las casas comerciales disponibles. El primer ecosistema es el GIS. Dentro de aquí son herramientas, una de ellas es gratuita, abierta, que es fantástica. O sea, yo creo que es... Y nos va de sobras en muchos casos para que nos ayuden los proyectos. Este es el QGIS, ni más ni menos. Luego está otra que es de pago, que es ArcGIS, que ya tiene otras capacidades. Quizás para según qué cosas, pues con QGIS te quedas corto, pero con ArcGIS no. O sea, a gusto de las necesidades, pero que es el primer ecosistema, primer tipología de herramientas que tenemos, que es este GIS, ¿no? Que nos permite trabajar esa información de geoinformación, adaptarla a este contexto del proyecto, incluso luego terminar de preparar el as-built. Luego, han empezado a salir un tipo de herramientas que se llaman,
Algunos dicen que es de diseño. Yo realmente me gusta llamarles de preingeniería, porque nos sirven para encajar, pero no pueden hacer realmente el encaje del proyecto a nivel de ejecutivo. Nos dan una idea, tienen la ortofoto detrás, como si fuera el Google Earth, muy potente, mucha capacidad comunicativa, pero no tienen la instrucción de trazado. Los peraltes no te fíes de ellos, no puedes hacer un diseño ejecutivo, pero sí que puedes hacer estimaciones iniciales, estos encajes y esta preingeniería previa para anticipar la toma de decisiones. Pero que no nos engañen si nos vienen a vender la moto, no, que aquí vas a hacer el diseño aquí, luego con la otra imprimes. No, cuidado, que aquí las cosas no son lo que quisiéramos o lo que nos gustaría que fueran. Pero, oye, son herramientas muy potentes, con gran capacidad de comunicación, etcétera. Y, oye, pues si la tenemos ahí y en un proyecto pues nos interesa utilizarla, pues la utilizaremos. Y luego tenemos las herramientas de trazado que hemos tenido hasta ahora, las de siempre. Es que no hay otra. Es decir, sí que pues tenemos Istra, el MDT, que puede hacer cosas, los de Bentley, el InRoads, que ahora le llaman Open Roads, o lo que queramos. Clip, que estaba por ahí, pero bueno, le falta alguna cosillita, pero bueno, está haciendo algún pasito importante, pero que a una persona dice, no, es que tengo que trabajar en BIM. Pero, y la pregunta es, ¿tú sabes trazar? Sí, pues tranquilo, que la herramienta que probablemente utilices, pues si vamos a verlo, ya puedes trabajar en ello. Lo que pasa es que ahora, lo que hemos comentado antes, en vez de pensar para imprimir, darle a la churrera que imprima el plano, tenemos que pensar, no, perdona, es que tendré que exportarlo a BIM y tendré que añadir información. Antes no añadía, le daba al print y listo, ¿no? No, ahora tengo que pensar de que tengo que preparar ahí en la cocina esos elementos, dotarles de información, transmitírselo a otro. Cambian las tornas, ¿no? Digamos que antes el trazadista, otro símil, estaba jugando de delantero centro, que haga goles él, y ahora quizá le estamos diciendo, oye, vete un poco a medio campo, puedes hacer goles también, pero tendrás que aprender a pasar la pelota a otros compañeros que necesitan tu información, ¿no? Y evidentemente que para utilizar al máximo esplendor esta metodología BIM, sí que es verdad que es clave hacer este prototipo virtual, ¿no? Y este prototipo virtual, en gran mayoría, se hace con la herramienta de trazado. Es decir, tiene que saberlo hacer, etcétera, etcétera. Pero, y evidentemente es clave, pero no se está tan lejos. Cuesta más aprender. Trencar la dinámica, la mentalidad de, oye, darle al churro, no. Añade información y reparte el juego. Este es el cambio real, ¿no? Y el que nos va a costar más aprender la herramienta, pues ya la sabes utilizar. Que a lo mejor está utilizando el trazado, WinH, herramientas viejas que no, oye, pues ahí a lo mejor, oye, pues lo tienes jodido porque la herramienta no está trabajando. Pero bueno, a veces puedes montarte la película, te puedes montar la película de una a otra, transmitir la información. No lo sabes. ¿Vale? Por otro lado, tenemos otros elementos que nosotros en nuestro modelo necesitaríamos hacer, ¿no? O que son aquellos elementos que la herramienta de trazado por el momento no sabe hacer, ¿no? Como podría ser, pues, oye, un viaducto o tal, ¿no? Y ahí no nos quedará más remedio que utilizar este tipo de herramientas para poderlo hacer. Y al igual que, pues, si tenemos que empezar a hacer cálculos, pues sí que estas herramientas, pues, tienen cierta conexión, ¿no? Para poder hacer el cálculo de estructuras, mejor o peor, o el tema de cálculo con ECRAS o con EPANET, el cálculo de temas hidrológicos o de redes hidráulicas, ¿no? Pero al final veis cómo vamos montando un ecosistema entre las diferentes herramientas. También es verdad que, evidentemente, a día de hoy todavía nos piden los planos de un proyecto, ni más ni menos, y que con las herramientas de trazado o las otras herramientas de modelado de estructuras, pues los planos no salen de ahí, como siempre nos han salido, ¿no? Pero los vamos a sacar de aquí. Y luego, hasta aquí, digamos, más o menos, dentro de este ecosistema de diferente tipología de herramientas y de diferente fabricante, hasta ahora aquí, digamos, hemos hecho el paso previo, pero importante, que es hacer el modelo virtual, ¿no? Y ahora viene un poco cuando empezamos a hacer el cambio de gestionar la información. Hasta ahora la hemos construido la información. Alguien que sabe la ha construido y ahora empezamos a cambiar las formas, ¿no? Que es cuando estamos hablando de estas herramientas de coordinación, ¿vale? Y en estas herramientas de coordinación el concepto es que mediante la información que se ha elaborado de trazado o de elementos, viaja a través, si es posible, de un archivo neutro, de un archivo abierto que se llama IFC,
imaginároslo como un PDF donde la demás gente que participa en otras cosas del proyecto está trabajando. Tenemos que entender, ahora y empezar a hacer lecturas hasta el momento, es que antes en el escenario de CAD, con la misma herramienta lo hacíamos todo. Dibujábamos y revisábamos. Ahora no. Ahora resulta que, ojo, hay herramientas de GIS, de trazado, de estructuras, y que esas herramientas o esas capacidades es gente especializada en hacerlo, pero ahora la gente que va a coordinar esa información, el director de proyecto, el que hace los presupuestos o el que no, no hace falta que tenga la herramienta nativa para abrirlo. Aquí es el principal cambio de chip, ¿no? Que a la gente le cuesta. No, pásame el modelo de Revit, pásame el modelo de Civil, pásame el modelo de Istram, que lo quiero ver. Perdona, ¿tú sabes manejar la herramienta? Bueno, sí, un poquillo. Mira, es mejor que cojas, te envías un IFC con un programa gratuito como estos, como el Trimble, como el BitColab Zoom, lo abres y ves el proyecto. Y te olvidas de que te envíen el modelo nativo, porque claro, yo vengo del escenario de CAD y con CAD lo hacía todo y ahora pues creo que BIM es una herramienta que me lo hace todo. Veo, reviso, modelo, no. Oye, enviamos a través de un formato que se llama IFC. Oye, unos lo hacen, que son los que saben, pero a mí me toca tomar decisiones, me toca ver los fallos, me toca hacer mediciones, me toca planificar, me toca trabajar esa información. Oye, yo con estas herramientas tengo bastante. Es más, que cuando hablamos de formación en BIM, pues no todo el mundo se les tiene que formar de las mismas cosas. El que va a trazar o quiera coger una herramienta de trazado nueva, pues oye, pues tírate 80, 100 horas ahí, dale que te pego de formación. Pero la persona que va a gestionar información desde un jefe de producción o un director de proyecto, no hace falta que se rompa los cuernos en 100 horas de formación, que si de Revit, que tal. No, perdona. ¿Tú a qué te dedicas? ¿A gestionar información? Pues a formarte en herramientas de este tipo. Lo demás se lo hará a otra gente. Yo me voy a centrar aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que es gestionar la información. Pues para gestionar la información tenemos herramientas, también algunas gratuitas y muy potentes, que nos van a ayudar a facilitar este trabajo diario. Y luego tenemos, bueno, un nuevo tipo de herramientas que ha salido, que es las que nos permiten hacer esa planificación, ¿no? Y cuando estamos hablando de esta planificación, realmente, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, lo que hacen estas herramientas es unirme una planificación que he podido hacer yo con los programas de planificación de toda la vida, desde un Microsoft Project hasta un Excel, o un Primavera, los que son más pro. Esto me lo unen con los datos del modelo BIM que me ha generado un compañero de estos. Uno, tarea hecha en Project con un conjunto de elementos, que puede ser un pilar o 4 pilares, o puede ser un estribo o todos los estribos. Y una fecha a unos objetos. Este es el concepto. También es verdad de que en estas herramientas de coordinación y de planificación, yo no puedo editar el modelo. Puedo leer la información, pero ya es mucho, que es lo esencial. Yo no quiero editarlo. Si hay que editarlo, yo voy a avisar, oye, encájame bien el estribo, bájame la rasante, muéveme el tubo porque tenemos que esquivar esta zapata, o aquí no lo podremos encajar bien. Pero la persona que coordina el proyecto lo verá y se lo indicará a la otra persona, que lo va a cambiar y te lo va a volver a mandar. O sea, yo no lo voy a editar, ¿no? Lo va a hacer quien sabe editar, quien ha hecho el curso, quien sabe manejar la herramienta, lo va a hacer él. Aquí solo gestionamos la información, ya sea la coordinación propia del proyecto, que todo esté donde tiene que estar, con la información que debe estar y como debe de ser, y luego la propia planificación. E incluso luego, pues tenemos estos softwares, ¿no? Este paquete que son los de presupuestos. Oye, ¿y qué softwares tenemos? Pues los de toda la vida, que hemos utilizado, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes de aquí, pues, oye, les suena el trazado y les suena el presupuesto. Es que, vamos a ver, que son las herramientas de siempre. Y aquí lo que hay que entender es que estas herramientas de presupuesto, a día de hoy, las que tenemos, han aprendido con mejor forma o menos forma, pero como concepto, a leer la información de geometría que viene de las herramientas de trazado o de estructuras. Es decir, estos softwares no hacen mediciones, leen la información que les hemos facilitado a través de los modelos. Y alguien, el que sabe de presupuestos, es el que le dice cómo tiene que leer y a qué partida tiene que ir, para que luego se convierta en línea de medición y utilizar esos conceptos. Y muchas veces, pues, se utiliza matemática pura. Es decir, oye, yo tengo modelado una capa intermedia, una capa base de asfalto, y ahí, pues, hay 3 partidas, ¿no?
asociadas a ese elemento? Pues el riego de imprimación. No, es la superficie de la capa de abajo. Pero yo no voy a modelar la superficie de riego de imprimación, no. ¿Por qué? Porque es una entidad geométrica asociada a un elemento que le digo, oye, cógeme el área de aquí y te vas a convertir en la partida de metro cuadrado de imprimación. Y luego tú, pues si me lees el volumen y lo multiplico por 2,4, voy a tener las toneladas de asfalto. Y si luego resulta que es una entidad, un promotor público, que le gusta tener la partida del betún aparte, pues oye, coge el 3% de las toneladas, o el 3,5 o 4, depende de la capa de asfalto que sea, y te vas a convertir en toneladas de betún. Lo mismo puede ser con el hierro, con el encofrado. Si yo tengo una zapata, oye, pues yo no voy a modelar el encofrado. Tampoco a nivel de proyecto voy a modelar el hierro. Pero ¿qué sé? Que tengo una zapata que tiene este volumen. Pues oye, pues le voy a dar densidad de hierro 100 kilos por metro cúbico, multiplícame por esa densidad, por ese volumen y tengo el hierro. Le digo a la herramienta, oye, cógete las áreas de los lados y tú léeme los metros cuadrados de la de los lados y te vas a convertir en partida de metro cuadrado de encofrado y desencofrado. Y no voy a modelar el encofrado, pero ya es una entidad geométrica que está ahí. Lo que hago con esto es configurar la lectura de información de geometría que yo he elaborado aquí. La gracia de todo esto es que normalmente cuando estás en un proyecto, ¿no? Hay alguien que sepa ver de forma holística todo esto, ¿no? Porque al final una información que empieza aquí acaba viajando aquí, ¿no? O incluso compañeros que hacen planificación en GIS se pueden hacer presupuestos, porque si yo aquí de GIS saco un Excel, me meto los datos de las partidas, me lo lee esto y muchas veces ya lo puedo hacer directamente, ¿no? Sino que aquí debe haber una estrategia de qué información tiene que colocar este señor del trazado, ¿para qué? Para que aguas abajo, 5 o 6 pasos más allá, esa información que sí que al pobre le ha costado elaborar aquí, le sea mucho más beneficioso al compañero que elabore presupuestos, ¿no? Aquí es lo que decimos, pensar en global. ¿Por qué? Porque vale la pena que este compañero se esté una hora más, porque va a implicar un ahorro de 5 horas al otro compañero. Y al final, el beneficio del proyecto va a ser mejor, ¿no? De forma holística. Y luego, para terminar un poco de ver con globalidad de herramientas de mantenimiento, pues empezamos a ver estas herramientas que están utilizando sobre todo base de GIS, ¿no? Bueno, podemos tener GIS Water para infraestructuras hidráulicas, redes de saneamiento, redes de presión, Geobasic Roads, Ingrid, que utilizan base de GIS, algunos incluso ya leen algo de un formato IFC, bueno, ya irán llegando, y luego pues muchas veces estas herramientas se interconectan con un SAP o con un ERP, ¿no? A nivel de, o el máximo, da igual, al final una herramienta de estas que, oye, al final puedas hacer pedidos, imputar costes, llevarlo todo y con esa información. Pero al final veis que tenemos un ecosistema, no hay mejor o peor, hay que escoger al final la menos mala de las soluciones y en función del tipo de proyecto, de lo que sabe la gente, de todo este viaje, y bueno, al final tomar las decisiones, pero estamos conviviendo en un ecosistema auténtico, donde evidentemente es un dolor de cabeza, donde nos gustaría que solo fuera con un software, lo hiciera todo como antes hacíamos con CAD, pero ahora la complejidad ya es otra, con más agentes, con más capacidades, y es lo que tenemos que ver. Ahora que hemos visto un poco este concepto del ecosistema de herramientas, vamos a hacer un viaje visual, ¿no? A través de estas etapas de un proyecto y un poco cómo lo vemos, ¿no? Si os hablo aquí no vemos algo, pues cuesta un poco entender los conceptos. Este es el contexto de proyecto que os he ido comentando, ¿no? Al final, esto es una zona de la provincia de Málaga. Nos hemos ido al portal de Ladera de Andalucía, hemos descargado los datos de GIS que los tienen muy bien organizados. Y oye, y aquí pues bueno, hemos hecho una especie de encaje de análisis de una planificación hidráulica, de una obra hidráulica del Guadalhorce, ¿no? Y aquí, oye, nos hemos bajado esos datos, esta información de GIS, la hemos adaptado al contexto de proyecto, ¿no? Pues vemos en verde una red Natura 2000, una cepa, luego en otras líneas que son líneas eléctricas o incluso la línea del AVE, ¿no? De Antequera a Málaga. Luego vemos pues, que hay un gasoducto, es decir, empezamos a tener este tipo de información, ¿no? Que claro, que de una forma u otra la hemos descargado, la hemos contextualizado en el ámbito del proyecto y luego esa información la empezamos a transmitir o incluso previamente adaptar. Es decir, si por ejemplo aquí me acuerdo que había pues una red eléctrica, oye, pues comprobamos, le añadimos un parámetro que era tensión, si era de 11 kilovoltios o 60, lo que sea, y luego eso me servía luego para mapear, para que en otra herramienta
en función del valor, se convirtiera en un tipo de torre u otro tipo de torre, ¿no? Pero se adaptaban los datos en cuanto a geometría y en cuanto a información disponible para que me haga más fácil el siguiente paso a la hora de trabajar, ¿no? Y esta información se convertía luego en esto, ¿no? Vemos las torres eléctricas, vemos el canal, vemos un poco las carreteras existentes, ¿no? Y es lo que hemos hecho, transformar la información de GIS, que lo hemos hecho previamente con una herramienta gratuita, a esta otra herramienta donde encima nos metemos la ortofoto, que oye, si no te gusta la que te ponen, te puedes bajar una ortofoto del PENOA de máxima resolución y brutal, y desde aquí, pues empezando a analizar las cosas, ni más ni menos. O luego, oye, pues una alternativa de trazado con otro tipo de herramienta, al final es lo mismo, oye, yo aquí encajo y analizo, y presento, ni más ni menos. Como vemos aquí, otro encaje, oye, pues un viaducto de esta idea, esto es la rasante, un poco, bueno, pero veis, se entiende muy bien cuál es el encaje de mi infraestructura. Luego, oye, una vez yo he escogido la mejor de las alternativas, la que mejor se adapta o la menos mala de ellas, pues me tocará pasar a la siguiente etapa de diseño ejecutivo, de construcción. Pues aquí, pues con la herramienta de trazado, la que tenga capacidades, Istram, Civil 3D, el InRoads, OpenRoads que se llama ahora, el Clip, pues bueno, está haciendo algo, pero bueno, le falta un poquillo. Pero oye, pues aquí a mojarme, a hacer el trazado de toda la vida, sota, caballo y rey, y encajar bien la rotonda, lo que sea. Pero que repito, que si sabéis trazar y vuestra herramienta es de estas, es que con un poquito más ya sabéis trabajar en BIM. No pensar en darle a imprimir, pensarle en darle a exportar y previamente a exportar a meter datos de proyecto para que luego, pues, aguas abajo de esa parte tan importante que es encajar el trazado, otro compañero o tú mismo que trazas, luego puedes hacer mejor el presupuesto o puedas buscar mejor las gestiones del proyecto, ¿no? Ni más ni menos. Luego, pues en este diseño ejecutivo que hemos preparado, que ahora aquí, como siempre en planta, pues en esta exportación que vemos, pues oye, pues vemos el trazado, vemos el terreno natural, vemos los desmontes, los terraplenes, vemos el encaje de este estribo aquí, de que esta pila esté bien en el sitio donde toca, en la mediana que le hemos cogido aquí. Oye, y los datos que tiene, pues oye, tengo aquí los metros cúbicos de hormigón, el tipo de hormigón, la posición X y Z donde toca, ¿no? Oye, que está bien encajado. Y si no está bien, oye, pues a decirlo, oye, y vuélvelo a encajar bien y me lo mandas de nuevo, iterando hasta que esté bien, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos. Oye, tenemos este dato que encima lo podemos tener en la nube para que alguien lo vea, etcétera. ¿Vale? De la misma forma, pues oye, este encaje, ¿no? De esta preconstrucción. Oye, este es el encaje, vamos ahora a hacer una planificación virtual de lo que tenemos. Oye, primero vamos a hacer este tramo, ¿no? Con estos datos de volumen, con estos datos de tanto, y luego, oye, vemos lo otro. Incluso podemos hacer un buen BIM Hollywood, que se vea muy bien. Oye, voy a construir así, que se ven las máquinas moviendo. Esta sería la opción 1, queda muy bien. O la opción 2, que a mí, como ex jefe de obra, me encanta. ¿Cuál es? Si yo tengo elementos asociados a tareas y esos elementos tienen datos de volúmenes, pues le digo a la máquina, una vez he hecho esta vinculación entre conjunto de objetos con tareas, le digo a la máquina, oye, sácame un Excel con el campo de tarea, fecha, material y volumen. Me saco ese Excel, cojo, me monto una tabla dinámica y automáticamente tengo casi la idea para ir llamando a la cantera que empiece, que no le falten áridos, porque no quiero que me pille el toro, porque me van a faltar, yo qué sé, 2.000 toneladas de suelo seleccionado o de rechazo para hacer esa parte. Ni más ni menos. Muchas veces, en esta parte de preconstrucción, en la fase de obra, no sé, los ex compañeros jefes de obra, cuántas políneas tienen que hacer del CAD constantemente para que no les pillara el toro y la cantera tuviera lo que tenía que tener. Vamos a aprovecharlo para este sentido común que nos haga la vida más fácil, ¿no? Y luego, imaginaros que una vez ya hemos terminado el proyecto, lo tenemos en BIM y con la máquina, es decir, con Istram, con las herramientas de trazado que hemos tenido toda la vida, esta vez, en vez de decirle expórtamelo a IFC, a BIM, ¿sabes qué? Esos datos que ya tengo aquí, también te los voy a exportar a formato GIS, para que esto
se cargue en el sistema de gestión de GIS que tiene mi cliente final. Pero yo, digamos que tengo este modelo de trazado en mi herramienta y tengo opción 1, imprimir, la que hasta ahora hemos visto y conocimos todos. Opción 2, esos datos los tengo, expórtamelo a BIM para que lo pueda ver así de bonito. O opción 3, oye, expórtamelo a GIS. La señal va a ser un punto, luego voy a poner las líneas de la calzada un poco el ámbito, la zona, si hace falta un polígono, oye, y expórtame estos datos. Pero la información la tengo ya en mi herramienta de trazado, lo único que le estoy diciendo, diferentes formas de exportar. Y esto luego, oye, pues se va a dar de alta de acuerdo a los requerimientos de información que debemos de utilizar y poner en estos archivos y que entren en la herramienta de gestión. Es decir, al final, oye, pues cada administración que se lo haya montado o empieza a montarlo, oye, yo quiero saber el PK de explotación, distancia a la base, tipo de señal, placa, lado izquierdo, derecho, una R301 con prohibición a 80, tal. Pues a cada elemento, oye, esos son los datos que yo te voy a facilitar porque son los datos que yo necesito para gestionar mejor mi activo y encima son los campos que yo tengo configurado en mi herramienta de gestión de activo. Por lo tanto, ese as-build que se presenta tiene que ir totalmente alineado en forma, concepto y todo a lo que mi sistema quiere. Pues oye, en este caso tendrá que preparar el as-build, ni más ni menos, levantando este modelo de GIS, que entre directamente como tiene que entrar en el sistema, o los grafos que algunas administraciones tienen, o podrían ser un poco mejorados porque el grafo final es eje, organismo y luego los PKs de explotación. Bueno, pues digamos que esto, a ese grafo que tenemos, añadirle otro tipo de información que es la que yo necesito gestionar. Y luego, pues una vez he metido este, digamos, archivo de GIS que ha venido de este as-build, oye, pues mirad, aquí tengo mi herramienta de operación y mantenimiento, encima pues le codifico la señal que se quede muy bien, con un fondo de Google Earth que queda muy bien, y aquí pues oye, los tramos que tengo, ¿no? Las operaciones a realizar, etcétera, asociado a estos elementos, y coloco la misma herramienta, planifico el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo voy aprovechando todo así. Luego, para continuar un poco con este tema, ¿no? Vamos a hablar de esta... Vamos a ponernos una tesitura de otro tipo de gestores, ¿no? Es decir, hemos ya hablado de BIM, de GIS, de no sé qué. Pero ¿qué pasa a día de hoy? Muchas administraciones, o algunas de ellas, ¿no? Tienen diferentes sistemas, tienen diferentes piezas, ¿no? Que trabajan conjuntamente, ¿no? Y ahora resulta que en algunas de ellas, pues les estamos diciendo que por un tema de modernización, por un tema de trabajo, por un tema de tal, vamos a encajar dos piezas más, ¿no? Como puede ser el BIM y el propio GIS, ¿no? Es decir, oye, te voy a meter dos búnkers más de información a la hora de gestionar. Claro, a nivel de gestión global, oye, me metes dos piezas más, joder, me la estás liando, ¿no? Y luego, dentro de estas dos piezas más, de este concepto de integración, de interoperabilidad, de lo que queramos meter, ¿no? Encima de la mesa, pues empiezan a haber enfoques de una integración, ¿no? O aquello que nos hablan, ¿no? Y a veces me gusta oírlos porque quizás no conocen la complejidad o está muy bien vender motos, pero debemos de tener un realismo, ¿no? Es decir, nos hablan, si vemos los grandes inspiradores, los grandes gurús, de que, oye, o los grandes fabricantes de software, nos venden una milonga, una moto, que, oye, yo voy a tener un sistema que me lo va a hacer todo y que todos se van a hablar como todos. Y tú dices, sí, igual que el Esperanto, ¿sabes? Que lo crearon y al final no lo utilizó nadie, que la gente empezó a hablar en inglés. Oye, y esto está pasando ya, ¿no? En entidades que gestionan agua o en algunos puertos, ¿no? Pero administraciones que gestionan agua, dices, claro, es que yo tengo mi GIS, tengo mi SCADA, mi GMAO de mantenimiento y luego tengo mi ERP, gestión de activos, y encima ahora me metes el BIM. Oye, a lo mejor hay que empezar a hablar de interrelación, hay que hablar de alinear y conjugar esas bases de datos, porque todos son bases de datos. Hasta ahora lo que os he intentado ir explicando es que GIS y BIM es una base de datos, ni más ni menos, y que esos datos también se están gestionando por otros sistemas y a lo mejor nos tenemos que empezar a plantear, son capas previas de información donde yo puedo decir, oye, emparejame este dato con este con este. Y luego esos datos los monitorizo y
a lo que es a la empresa, en este caso al promotor público, que puede conjugar y visualizar y emparejar esos datos, ¿no? Los tiene ahí totalmente empezados a plasmarse para tomar las mejores decisiones posibles. Es decir, oye, si tenemos lo que tenemos aquí en el tema del GEMA o en el tema de gestión de activos y tenemos el GIS, oye, y aquí lo podemos visualizar, llegamos a saber que, oye, en este tramo de esta carretera resulta que nos tenemos que estar dotando de mantenimiento, no sé qué, y encima tenemos muchos más accidentes. Oye, pues quizás si aquí lo vemos todo de forma holística, podemos tomar mejores decisiones para decir, oye, pues aquí tenemos que invertir algo, porque es que nos estamos hiriendo, nos estamos desangrando aquí, ¿no? ¿No? Igual que el tema del agua. Oye, pues en este tramo, pues esta depuradora cuesta mucho más, está llegando a más. ¿Cómo podemos actuar para que esto vaya mejor? La idea es que no pensar en un escenario de esperanto, de que todo se va a vender todo, no. Oye, pues de momento emparejo los datos, porque cambiar todo esto muchas veces ahora mismo es inviable, por inversión, por conocimiento, y no se puede tirar todo lo que ya se tiene, sino que se tiene que pensar muy bien cómo lo podemos interrelacionar y empezar a construir realmente bases de datos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Un ejemplo, ¿no? De, oye, ¿no? Porque ahora nos podemos hacer la pregunta, oye, ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo se están haciendo proyectos? ¿Cómo se licita? ¿Cómo se trabaja? Pues mirad, realmente lo que ahora mismo está pasando en esos, digamos, promotores públicos donde hace tiempo ya que el BIM se está utilizando, o incluso en el caso de Cataluña, es ya un requerimiento obligatorio, independientemente del tamaño del proyecto, es decir, una pequeña rotonda se hace en BIM, sí o sí. No queda otra. Bueno, al final, un organismo lo ha decidido así y al final todos, pues, a obedecer. ¿Vale? Pero bueno, digamos, más allá, también os pongo abajo un poco de información. Si nos vamos a la ley 9/2017, que todos conocemos, la nueva ley de contratos del sector público, y nos vamos a la disposición adicional 15ª y leemos el artículo 6, ¿no? Nos dice que si una entidad pública de la administración, cualquiera que fuese su naturaleza, mixta, municipal, comarcal, nacional, lo que sea, si lo quiere, si lo estima conveniente y necesario, si quiere, como dice el artículo, puede requerir de forma obligatoria el BIM. Incluso ya hay jurisprudencia a tal efecto, donde en el País Vasco hubo una licitación donde se licitaba que se hiciera en BIM la parte de licitación de proyecto de una vivienda pública en el País Vasco. El Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro apeló y el juez dijo, oye, leyendo un poco el artículo que dice, si ellos quieren, pueden, y no afecta la libre concurrencia porque esto ya es una directiva del año 2014, la 24, donde ya era de aplicación al cabo de 2 años y que las empresas ha habido tiempo suficiente para que se ponga a ello y que encima pues resulta que estamos analizando el porcentaje de uso, estadísticas del Colegio de Arquitectos y que, oye, que esto ya es habitual, con lo que si ellos quieren, si la administración quiere, puede requerir BIM. Otra cosa es que no quiera, no pueda o de momento no le interese porque ni ella sabe cómo hacerlo, ni el mercado que tiene que habitualmente trabaja ello lo puede hacer. Bueno, esto es otra tesitura, otra cosa, que luego cada uno en su casa es libre de tomar las decisiones que en función de lo que tiene va a tomar. Pero la ley está así, la jurisprudencia está así. Si una administración quiere, puede requerir el BIM. En este caso, pues, cuando una administración requiere de BIM o lo autoriza como mejora, que es otra cosa, es decir, antes de que no, por ejemplo, en Cataluña, antes de que no fuera un requerimiento, era una mejora. Pero ¿qué pasaba? Que todo el mundo que va a concursos públicos no se podía decir que yo no te ofrezco la mejora porque es que 6 puntos implican que gane o pierda el concurso. Entonces todo el mundo, todo el sector empezó a decir, sí, yo hago BIM y lo que quieras para llevarme la oferta. Pero lo que está claro es que si alguien quiere trabajar en BIM, una organización quiere trabajar en BIM, tiene que tener una referencia de BIM. Y en este caso, pues en Cataluña se hicieron los manuales, porque si ahora voy a ver, está la guía BIM de puertos del Estado, está la guía BIM
de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, está la guía BIM de Renfe, pronto estará la guía, bueno, AENA ya tiene también otra guía de BIM, es decir, cada promotor que requiere de BIM, tanto como forma obligatoria como forma, digamos, para mejora, publica un manual que muchos se parecen, pero cada uno le gusta lo suyo, normal, faltaría más. También se debe de entender porque cada uno gestiona las cosas de su manera y no pretendamos de que en todos los sitios se gestione igual, por lo tanto la información a requerir será un tanto diferente, aunque se va a parecer en estilo y forma. Al final, de esos manuales que están publicados, tanto la administración como el usuario tienen un lenguaje común, ¿no? Este manual dice, oye, las cosas tienen que hacer así, yo quiero el BIM para esto, quiero que me entregues las cosas de esta manera. Porque con ese manual tenemos el lenguaje ¿para qué? Para que cuando yo estoy licitando, en el anexo tal de BIM, yo te estoy diciendo, oye, yo quiero que me desarrolles estos aspectos de BIM de acuerdo al manual, ¿no? ¿Y qué hace la empresa? Oye, pues sale la licitación, ahí está el apartado de BIM, donde hay unos mínimos que se consideran mínimos, y luego el que está licitando, pues dice, oye, pues me comprometo a estos mínimos y te añado 3 más. Luego aquí hay varias formas de hacerlo. Es decir, yo me he encontrado, o tenemos el caso de que en el caso de infraestructuras.cat te dicen, mira, y nosotros te pedimos unos mínimos. Si te aceptas estos mínimos son 6 puntos. Si luego das 3 más de los mínimos, tienes 6 puntos. Y luego otros que dicen, no, yo de BIM solo te pido esto. O todo o nada. Pues todo. Decir, ¿no? Y al final todo está avalado por los servicios jurídicos, ¿no? Pero al final, como concepto, de una forma u otra, es que el adjudicatario adquiere el compromiso de desarrollar esos usos de BIM. Sean o todos o ninguno, o te escojo algunos. Ni más ni menos. Luego, evidentemente, tenemos esta fase de licitación, ¿no? Donde, si el que resulta adjudicatario, en base también a ese manual que hay, pues redacta, el adjudicatario es el responsable de redactar el documento que se llama Plan de Ejecución BIM, donde, de acuerdo también al manual, que hay unas guías o que hay un índice de qué apartados tiene que cumplir ese plan de ejecución BIM, cómo se tienen que hacer las cosas, siempre en base al manual. Al final, ¿qué pasa? Que tal día pues se van a hacer los entregables, incluso ya dimos, entregables del modelo digital, ¿no? Porque se habla de un modelo digital. Un entregable de GIS, un entregable de BIM, unos planos que pueden salir del modelo, una exportación a Excel de los datos que incorporamos a la información de los objetos del modelo, etcétera. Donde también es verdad de que no es lo mismo una depuradora, no le vamos a pedir lo mismo a una capa de asfalto que a una bivalva o que a una válvula, evidentemente, ¿no? Y luego siempre hay las prioridades que se pactan. Al final, ¿qué información y qué entregables tenemos que poner encima de la mesa? Esto es un ejemplo, por ejemplo, no es ningún proyecto nada del otro mundo, ¿no? Para que lo veáis, ¿no? Esto es un proyecto que estamos trabajando ahora, donde es mejorar la visibilidad de una carretera que está entre Tarragona y Montblanc, ¿no? Nosotros hemos cogido un programa de estos, hemos bajado la información de GIS, hemos bajado la ortofoto del PENOA, con el grafo, oye, y le hemos dicho a la máquina, porque me lo permite, oye, indícame de este tramo donde yo tengo el proyecto, cuáles son las curvas que peor visibilidad tienen. Y me las ha indicado. Entonces, oye, hablamos con el promotor y dice, no, mira, de estos que os ha dicho la máquina, las más jodidas son estas y estas. Pues nos centramos en aquellas. Pues oye, con este análisis de visibilidad, de no sé qué, hemos escogido estas curvas bien localizadas. Oye, y a partir de ahí, pues nosotros hemos hecho esto. Hemos cogido, hemos desarrollado el trazado, hemos desarrollado estas zonas, decir, mira, pues esta curva va a tener esto, ¿no? Aquí vamos a hacer el desmonte, vamos a hacer la parte de lo que sería la calzada con información y así vamos avanzando en el proyecto. Igualmente vamos a entregar los planos, la redacción de todo, como siempre, porque esto no ha cambiado, pero aparte, pues para tomar las decisiones a lo largo de este ciclo de vida, nos estamos basando en este prototipo digital y que tampoco ha sido muy complicado hacerlo, ¿no? Al final, oye, pues hay que hacer un trazado. Lo que pasa que, bueno, utilizando estas ortofotos, pues siempre, oye, se mejora esta comunicación, ¿no? Y cuando vamos a hablar con el promotor y lo ve, dice, oye, pues sí, es que me queda muy claro. Sé dónde estoy, porque el otro día fuimos a visita de obra y yo sé, pues esta. O sea, ayuda a anticipar la toma de decisiones y a tomarlas mejor, ni más ni menos. Nos acompaña, ¿no? Luego, otro ejemplo, por ejemplo, así para ir cerrando,
esto sería pues el caso de una EDAR, ¿no? Hemos hablado sobre todo de carreteras o de tal, pero de una EDAR, ¿no? Que esto es un proyecto, ¿no? De una EDAR pequeña, tampoco nada del otro mundo, de un presupuesto de ejecución material, pues está sobre 1 millón y algo de euros. Y oye, aquí pues hacemos un poco, hicimos una visita virtual, a partir de la cual, oye, pues hubo que hacer cambios, ¿no? En temas de seguridad y salud, ¿no? Y explotación. Pues oye, con esta visita virtual, con el compañero de la Agencia Catalana del Agua, dice, oye, pues sí, pues mira, aquí se ve el circuito del agua, por el decantador, por el espesador, la línea de fangos, la línea de agua, para aquí, para allá, donde están las soplantes, un poco, oye, pues mira, aquí me tienes que meter una barandilla, aquí me tienes que meter esto, oye, me tienes que cambiar este contenedor por otro, ¿no? Y al final, pues oye, habiendo hecho incluso el proyecto final, pues presentando esto se veían cosas, ¿no? Y al final, pues esto nos ayuda a comunicarnos mejor entre humanos y entre todos a tomar las mejores decisiones lo antes posible, ni más ni menos, ¿no? Y al final, evidentemente, pues tenemos que aprovecharlo. A mí me gusta decirlo, que lo más importante del BIM es que a los humanos nos ayuda a trabajar mejor y que además la tecnología no es el fin, es el medio. Es decir, no tenemos que ser esclavos de ella. Si la tecnología no me ayuda, fuera. Me tiene que ayudar. Si no me ayuda, no la quiero. No me puede complicar la vida. Sí que es verdad de que, evidentemente, cuando empezamos en el primer proyecto o el segundo, pues evidentemente, oye, estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y oye, como muchas veces ya sabemos todos, cuando estamos sentados en un sofá, oye, cuando nos tenemos que levantar, pues no nos gusta, pues oye. Pero oye, que levantarnos del sofá no siempre es malo, sino que a lo mejor, pues quizás sí, en ese momento nos va a costar, pero luego, oye, pues quizás nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Y luego vamos ahora a ver un poco a ver lo que vendrá o lo que está por venir o lo que está cambiando, ¿no? Y este concepto de digitalización. De momento, ¿no? Todavía a día de hoy, incluso con nuestros modelos de BIM, más o menos, incluso haciendo un modelo BIM, todo esto, estamos todavía en un estado de previo de realmente de digitalización. Nos queda mucho por hacer, casi todo por hacer, ¿no? Porque al final, a día de hoy, si antes pensábamos en hacer algo en el ordenador para imprimir, al final, oye, con el AutoCAD suplió al Rotring, pero siempre estamos pensando que una vez tiene el AutoCAD le da la impresora, ¿vale? Ahora, con el BIM, vale, no le voy a dar a la impresora, pero le doy a exportar archivo. O sea, al final, la cosa es que tenemos un cambio inicial, es que en vez de pensar a imprimir, vamos a empezar a transmitir archivos, ¿no? Y que esos archivos vayan viajando entre sistemas. Y ojalá que el siguiente paso, pero esto ya es más complicado, pero vendrá, que es que ya no transmitimos archivos, directamente transmitimos datos entre sistemas. Pero bueno, esto ya llegará, ya vendrá. Pero es el siguiente paso, porque al final el tema es hacerlo más fácil, el tema es reducir el número de clics. No queda otra. Pero el primer paso importante es cambiar la mentalidad de que ya no imprimimos, transmitimos información. Y este es lo que nos está costando más. Porque al final, claro, para hacer esta integración de datos o para realmente gestionar o que un organismo, ¿no?, establece su manual de BIM, su guía de BIM o cómo lo maneja todo, pues tiene que tener una cosa muy, muy clara, ¿no? Que incluso cuando estamos haciendo un proyecto, es la jerarquía. ¿Qué tipo de datos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde van? ¿Quién y cómo los genera? ¿No? Y cómo estos datos pues, nos permiten y nos ayuden a tomar estas mejores decisiones. Lo que decía antes, la digitalización es un medio, no un fin, no es la excusa. Y luego, claro, otra vez hago esa odiosa comparación con otros sectores, ¿no? Y es que, de momento, nuestro sector está empezando a generar bases de datos. Está empezando. No, si nos comparamos con otros sectores que no, apenas tenemos datos. Cuando nosotros realmente tengamos ya bases de datos, podemos empezar a utilizar aquellas tecnologías que en otros sectores ya están utilizando, ¿no? Estas nuevas tecnologías como son el Big Data, el Deep Learning, la inteligencia artificial, el Internet of Things, todo eso que ya se está utilizando en otros sitios. Cuando nosotros tengamos información ya real en nuestro sector, estaremos en el contexto de poder empezar a utilizarla, ¿no? Con el objetivo de que nos ayude más a trabajar mejor y, oye, y sobre todo que podamos ser mucho más eficientes y sobre todo, ¿no?, estos ODS que tenemos encima de la mesa, gestionar
al final las infraestructuras civiles es el medio que sostiene la producción de la humanidad. Es decir, somos más importantes de lo que la gente se piensa, ¿no? Al final todo el mundo lo ve, ¿no? Sector tecnológico, pero oye, sin ingeniería civil no hay desarrollo posible. Y al final una gestión eficiente y sostenible de las infraestructuras es fundamental para la humanidad. Y la forma, la excusa que tenemos nosotros ahora como sector global de cambiar nuestra imagen, de que se nos valore más como técnicos, es aprovechar esta revolución digital para empezar a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible en aquellas áreas donde nosotros tenemos competencias y nos toca hacerlo, ¿no? La gestión del agua, la gestión de estas infraestructuras, ¿no? En todo esto. Y una forma de hacerlo mejor, que nos acompañe a hacer mejor nuestro trabajo y nos dignifique nuestro trabajo, sobre todo es la digitalización, ¿no? Y ahora pues es cuando nosotros empezamos a construir bases de datos, como veis, con muchas herramientas, lo que sea, pero a medida que tengamos más bases de datos, mejor trabajaremos, mejores decisiones trabajaremos y más iremos acercándonos a estos esperados objetivos de desarrollo sostenible. Pues bueno, yo creo que he hablado bastante. Nada, nos quedan 8 minutos como mínimo y los que creáis o estiméis necesarios para que podamos interactuar, podáis hacer preguntas, etcétera. Sí, Javier. Muchas gracias, Agustí, por tu magnífica exposición, que creo que además ha sido muy práctica, que es lo que interesa, porque meterse en la herramienta, pues eso es otra guerra, ¿no? Pero saber qué y para qué sirve es lo importante. Entonces, bueno, está abierto el turno de preguntas que pueden ser por escrito. Sabéis manejarlo, supongo. En la parte inferior pone preguntas y respuestas y ahí pues vais escribiendo lo que os parezca. A ver si las veo. Todavía no hay ninguna, pero bueno. Sí, Agustín. Hola, Javier. Hola, bueno, también enhorabuena, como ha dicho Carlos, por romper un poco el hielo. Por supuesto, yo creo que no tiene vuelta atrás lo que nos estás exponiendo y que la ingeniería civil tiene que ir por ahí. Pero háblanos también un poco de costes. Es decir, a día de hoy, eso que tiene un interés, yo creo, innegable para cualquier consultora, para cualquier constructora o para cualquier explotador. En el caso de una región como la nuestra, en que, bueno, pues el tamaño es mediano de las empresas del sector, pues háblanos un poco de cuándo puede resultar interesante para una empresa, como digo, de tipo mediano o una administración tipo mediana también. Al final es un poco, sí que hay, no sé traducir en el nivel de ratios, sí que lo que puedo hacer es hacer un símil comparativo. Digamos, el coste necesario que tienen los compañeros de edificación, si lo comparamos con el nuestro, es mucho más elevado, porque ellos tienen que cambiar ipso facto de la forma de trabajar con la herramienta. La mayoría de compañeros que se dedican a la arquitectura en este sector, ellos han tenido que cambiar de herramienta. Herramienta mucho más cara, han tenido que hacer la formación y evidentemente cuando están haciendo un proyecto no les están pagando más, pero en vez de hacer un esquema de instalaciones, no tienen que hacer un modelo 3D de instalaciones. Es decir, te puedo decir que en el campo de la edificación la escala de costes, sobre todo en proyectos de ingeniería de instalaciones, no tiene nada que ver. Algunos dicen, oye, pues un proyecto de instalaciones cuesta un 40% más de instalaciones, pero en ingeniería civil te puedo decir que estamos a la par. Es decir, las herramientas, probablemente los asistentes, la gran mayoría ha oído hablar del ISTRAM, del CLIP, del CIVIL, del MDT. Son herramientas que ellos ya saben utilizar. Sí que quizás hay un coste yo no sé si es un coste de oportunidad o un coste de entendimiento de cambiar el chip. ¿Qué vale cambiar el chip de esto, ¿no? Es decir, oye, pues resulta que ahora en vez de darle a imprimir, pues me tengo que pasar pues un día o 2 días más o 3 días más, dependiendo del proyecto, en crear las propiedades y rellenarlas. Y luego en exportarlo a IFC y luego hacerme una revisión en IFC. Vale, quizás en el primer proyecto es un coste, pero yo es cuando luego le digo, oye, mira, resulta que has aprendido a hacer esto, vamos a hacer una comparativa. ¿Qué te cuesta a ti
habitualmente coger el estado de mediciones y meterlo en la herramienta de presupuestos. Pues mira, estoy 2 días. Oye, ¿qué pasa si ahora aprendes a hacer esto, lo mapeas, lo envías aquí, lo pasas a un Excel y te lo metes dentro? A lo mejor te va a reducir mediodía, ¿no? Es decir, a nivel de coste de hacer el proyecto como tal, en ingeniería civil yo creo que estamos a la par. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo cosas un tanto diferentes, en algunos casos nos va a costar más a la primera y luego en otras vamos a reducir. Porque al final es que estamos encajando un trazado igual, de la misma forma, pero con otras cosas. Así que es verdad de que a nivel de entender esto es este coste de, oye, pues ahora tengo que revisar el proyecto con una herramienta, con un visor, o evidentemente, pues tendría que hacer un curso de un visor o de esto, ¿no? Es decir, oye, esto sí, evidentemente, igual que la administración, ¿no? Al final la administración, que es lo que un poco yo he visto nacer, ¿no? Yo he formado, sobre todo he sido formador desde el Colegio de Ingenieros tanto de caminos como técnicos públicos de Cataluña, pues hemos ido hecho muchas formaciones, pero en formación de gestión, oye, yo no te voy a enseñar a modelar, no, yo te enseño a gestionar. De trazado, el tío que sabe trazado ya lo sabe hacer. Oye, habla con el desarrollador, que te explique cómo exportar esto, yo te explico lo otro, pero te vamos a explicar la otra parte, que es gestionarlo. Y la administración en muchos casos también se encuentra lo mismo. Oye, evidentemente que la administración tiene que formar algo a sus técnicos para saber qué implica esto, si nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Y al final, lo hemos visto en la administración catalana, que todas han pasado por una formación básica de 20 horas. Evidentemente, luego, esa administración, pues han tenido gente que ha hecho un máster. ¿Por qué? Porque cuando estás ahí, el que lidera el BIM en una administración, pues un máster ha tenido que realizar para tener una visión global de todo, pero que la gran mayoría de técnicos, pues un curso de 20-30 horas. Y luego, pasito a pasito, proyecto a proyecto. O sea, en un primer proyecto, evidentemente, todo se va mejorando, ¿no? Y incluso nosotros empezamos a hacer los primeros proyectos hace 4 años en carreteras. Y la madurez, tanto del proyectista como de la administración, ha ido a la par. Evidentemente, todos nos hemos tenido que esforzar, tanto el coste para los adjudicatarios como el coste para la propia administración. Pero bueno, es un paso que se deben de dar. Y en el primer proyecto es un proyecto piloto, tanto para la propia administración como para la propia empresa. Pedir lo sensato y que todos vamos a ir avanzando. Pero evidentemente que hay que hacer un esfuerzo, que a mi entender, en el tema de la ingeniería civil es más mental que de coste monetario, de licencias, de tal otro, o de horas. Es decir, creo que lo he visto, porque en edificación es que tienen que empezar desde cero, nosotros no. Porque esas herramientas de trazado que tenemos, pues ya lo tenían, ¿no? Y esto es un poco la base en que estamos, ¿no? Pero es complicado poner una monetización a esto. Es decir, oye, ¿qué vale un curso de tantas horas? ¿Qué vale tal otro, no? ¿Qué vale las horas que vas a tener que volver a repetir porque no sabes exportar bien? Pero sí que, si lo comparo con otro, te digo que no tiene nada que ver. Por suerte, pero evidentemente el esfuerzo de cambiar el chip es importante. Porque estamos hablando de que no imprimas. Pásame datos. Y esto es el que nos cuesta más como humanos entender. ¿Vale? Muy bien. Ves que tienes, en primer lugar, varias felicitaciones, como no puede ser de otra manera, y alguna pregunta que puedes responder cuando quieras. Mira, la primera, vamos por orden de aparición. Bueno, Jorge, muchas gracias también. Si puedo hablar de herramientas, plataformas que se pueden utilizar a la hora de compartir información en la nube. No solo los modelos. Mira, Jorge, yo aquí lo que digo es que hay las plataformas de información de toda la vida, las genéricas, podríamos tener, al final es, oye, vamos a compartir archivos, pero en la nube. Oye, pues desde utilizar un OneDrive, un Google Drive, un Dropbox, un SharePoint, todo esto de siempre. O sea, yo te comparto un Excel, como que te comparto un PDF, como te comparto un Word, como te comparto un archivo nativo de Istram de Civil o como que te comparto un IFC. Estos serían, evidentemente, gratuitas o a un low cost, ¿no? Es decir, oye, la cuenta de Google pues tienes tantos gigas, la de Dropbox tienes tanto, ¿no? Pero estas son las tradicionales, las que genéricas de compartir información independientemente de la naturaleza. Luego, por suerte, empiezan a haber ya plataformas específicas del sector de la construcción, que tienen lo mismo que las otras, lo que pasa es que tienen la capacidad de que yo puedo ver en la nube, desde mi navegador, puedo ver los modelos BIM. Es decir, soy capaz de verlos, ¿no? Y lo que pasa que ahora porque vamos un poco
justos de tiempo, sino ahora te podría explicar o podría decir, mira, esto es una depuradora en BIM 360 de Autodesk, esto es otro sistema que tenemos nosotros, que es un IFC humilde de un trazado de ferrocarriles, ¿no? Y verlo. Es decir, digamos que las específicas, más allá de tener este comportamiento de gestión documental, tienen la capacidad de que directamente desde la nube la gente puede ver los modelos BIM sin necesidad de tener un programa, un visor instalado en su ordenador, ¿no? E incluso ahora, desde hace poco, pues oye, esto, la tablet, ha empezado a trabajar muy bien y ya empieza a ser factible, cosa que hace 1 año y medio, 2, no terminaba de funcionar bien. Ahora ya puedo empezar a ver modelos BIM con una tablet bastante bien. Y eso a mí, lo que digo, me encanta, porque veo que la cosa avanza, ¿no? Es eso, oye, el camarero que le da allí, quiere una Coca-Cola tal, pues oye, el encargado pica aquí, oye, esto tanto de hormigón, venga, planta, trae para acá, ¿no? Venga, esto está ejecutado, ¿no? Ahora ya lo tenemos. Vale, muchas gracias, Rubén. A ver, Rubén, el cambio, fomentar el cambio. Yo creo que el cambio, viene, tiene que venir más allá de la universidad, ¿no? Y además también es una discusión que tenemos con muchos compañeros de esto. Es decir, yo creo que el concepto de cambio viene más por la mentalidad de que tenemos que empezar a trabajar de forma colaborativa, es decir, de compartir información, que evidentemente irnos al grano de una herramienta, ¿no? Porque es indudable que al final, oye, sabes bien si sabes una herramienta. Bueno, para mí la herramienta ya la aprenderás. Oye, pues haré esta, la otra, haré 100 horas de herramienta y ya me espabilaré. Yo creo que lo que hay que aprender es que las cosas del sector están cambiando, de que tenemos que hablar de esa transformación digital, de que tenemos que hablar de cambio en la forma en que los humanos nos estamos interrelacionando, de que la información se debe de compartir de otra forma, de que al final debemos de ser más transparentes, de que cuanto más nos anticipamos a la toma de decisiones mejor, ¿no? Yo creo que es más un cambio evolutivo, ¿no? Y creo que también, pues bueno, las nuevas generaciones, pues quizás esto como muchos de ellos, algunos más, algunos otros que menos, están empezando o están haciendo mucho postureo en las redes, ¿no? O muchas veces en esto del Facebook, a veces me pregunto, oye, lo que me ha costado en obras, lo que me ha costado, tío, de que subieras la información aquí. Lo que me ha costado. Pero, coño, te veo cada día en el Facebook. Macho, si los mismos dedos que das en el Facebook lo haces en tu trabajo, tío, lo petamos, ¿eh? Lo petamos, ¿no? Es decir, inculcar quizás a la gente de que hay un cambio en la forma de trabajar, de que hay una evolución tecnológica y que al final tenemos que trabajar de otra forma. Y luego, oye, pues evidentemente no está de más que la universidad empiece a dar conceptos de esto o un poquito de tal otro. No nos podemos... Si yo comparo cuando yo estudiaba o cuando tampoco nos han machacado mucho en CAD en la universidad y luego pues salimos de ahí, nos metimos al CAD y cada uno lo utilizaba, ¿no? Por esto lo vamos viendo. O sea, creo que necesitamos un cambio de paradigma, que es lo que está pasando, ¿no? Esta irrupción y evolución de las tecnologías. Y evidentemente, claro, pero esto es indudable y es muy complejo gestionarlo, ¿no? Que lo que se necesita el sector o, digamos, el nivel tecnológico que pide ahora el sector cada vez es mayor del que puede dar una universidad, porque una universidad es pública, porque cuesta mucho hacer los cambios, es todo mucho más complejo, ¿no? Y quizás en los últimos tiempos, y no solo en la ingeniería civil, en todos los sectores, ¿no? Lo que pide el mercado con respecto a lo que sale de una universidad, pues está incrementándose. Pero bueno, luego esperemos que, bueno, esto se vaya acortando, ¿no? Pero es una realidad. Pero muchas veces lo enfocaría más de cara a metodología que de cara a una herramienta en concreto, porque, para que entiendan de que esto va de otra cosa. ¿Vale? Vale, otra pregunta. Vale, muchas gracias, Roberto. Vale. Vale, uno que pregunta sobre Google Maps con modelos BIM. Sí, a ver, lo puedes hacer, pero al final, ojo, Google Maps es un GIS y un modelo BIM lo tenemos ahí. Es decir, se puede asociar. Por ejemplo, las imágenes que te he mostrado hoy ahora, estoy utilizando Bing Maps en vez de Google Maps. Pero bueno, te podría montar incluso con un aplicativo que es gratuito, que se llama Blender. Yo puedo ir a la web de Google, consultar, me bajo los datos, ojo, las ortofotos, me bajo los datos del terreno. Tampoco estimo qué calidad, si son mejor que los últimos vuelos de LiDAR, sino que están ahí. Y luego eso, nosotros muchas veces lo decimos como el modelo de contexto.
Es decir, es el terreno, la ortofoto pegada, encima con los edificios que se ven bien, con la ortofoto de los edificios, y eso me da un contexto. Yo luego sobre ese contexto lo transmito a una herramienta que se llama de coordinación y luego a esa herramienta de coordinación le mando el encaje de trazado. Y ahí lo estoy juntando. Pero fíjate que estoy utilizando una herramienta que tiene base de GIS para luego utilizar la información, transmitirla a un sitio y luego la herramienta de trazado que la exporto y al final lo veo en conjunto. Esto sería una cosa. También, ojo, más que Google Maps, también hay otras formas. Yo puedo hacer un trazado en una herramienta como las que hemos visto, Civil 3D, Open Roads o Istran, coger y esas herramientas tienen un aplicativo que me permiten exportar de ahí a KML o KMZ y me lo enchufo en vez de Maps a Google Earth, pero lo puedo tener. Digamos, al final lo que estoy haciendo yo es pasar el balón, perdón, pasar la información de una herramienta a otra, pero cada uno hace lo que hace, pero sí que me permiten exportar y luego llegar a un sitio que con unos formatos u otros lo puedo conjugar y visualizar todo, ¿no? Con herramientas de diferente naturaleza, pero al final exporto y envío la información. Jesús nos pregunta si existe alguna herramienta para... Sí. Jesús, al final existen herramientas que son visores IFC. Tenemos Beam Vision, tenemos USBeam, tenemos Beam Collab Zoom, etc. Son herramientas gratuitas. No obstante, vamos a ver, ahí, ojo, a día de hoy todavía el formato de IFC operable es terraplanista, perdón, es de edificación, ¿no? Para ese formato el mundo es llano y está pensado para un edificio, donde yo tengo un site, un terreno, un building, un edificio, y en el building tengo unas layers. Y esta es la jerarquía principal de la información, ¿no? Site, building, layers, y dentro de las layers tengo elementos que pueden ser pilares, puertas y demás. Esto a nivel de edificación. Recientemente, nosotros que hemos podido colaborar y participar en una iniciativa internacional, se ha publicado el IFC Road 4.3, lo que le llaman ahora Release Candidate. Es decir, es la primera versión del formato ya no terraplanista, sino que la Tierra es redonda. O un geoide, mejor dicho, ¿no? Y ahí la jerarquía cambia un poco, porque es site, alignment, tronco, ramal, viaducto, túnel. Es decir, la información ya no la estamos haciendo terraplanista, sino que la estamos haciendo lineal. Y luego se han añadido elementos que antes no estaban previstos. Por ejemplo, cuando está el formato de edificación no tiene en cuenta una capa de rodadura, una zanja, un drenaje. No, ahora ya sí, ni tampoco tenía en cuenta temas de señalización. Ahora ya los tiene en cuenta. Lo que pasa es que esto está publicado como estándar actual, pero las herramientas de trazado tienen que empezar a analizarlo, implementarlo y a generarlo todavía, ¿no? De forma que yo, cuando este formato ya esté utilizable, yo podría ver, ya hay algún ejemplo, yo puedo ver la carretera como a mí me gusta verla. Más allá de verla en 3D, que sí, le puedo decir a la herramienta que mediante un IFC, hecho en cualquier herramienta BIM que lo haya hecho, yo quiero ver rápidamente la planta longitudinal con los valores de cada radio, los segmentos, los valores de los clotoides. Luego le puedo decir, oye, quiero ver la rasante y quiero ver los KVs de cada punto, de los PKs. Yo puedo ver la información que a mí me gusta ver como técnico de carreteras. Y luego le puedo decir, no, perdona, yo quiero ver perfiles transversales o diagrama de peraltes. Sí que pensamos de que cuando esto, no me hagas decir cuándo, porque esto los estándares va lento, cuando esto esté operable casi, oye, pues un técnico de carreteras se sentirá mucho más cercano, porque ahora sí que lo que habéis visto Torres ha sido un IFC, pero un IFC es terraplanistas, pero sí, he enviado un trazado, sí, pero como elemento genérico, y lo veo en 3D. Pero no puedo imprimirle la potencia y a lo que a mí me gustaría terminar de trabajarlo. Incluso que con eso IFC, como es debido, yo también puedo tener programas, y alguno hay, que me analice si ese trazado hecho me cumple o no la instrucción de carreteras de trazado, la 3.1, o me está cumpliendo el PG3 en cuanto a tipo de firme en función del tráfico que le he dicho, ¿no? Pero esto cuando ya esté la gran mayoría de herramientas generen estos IFCs, pues podemos tener otro tipo de herramientas que nos permiten fiscalizar muy bien la información a lo largo de un tronco, ¿no? Como sí que están haciendo la edificación.
digamos que poco a poco se va avanzando. Y evidentemente el desarrollo empezó hace 4 años, ¿eh? Y las cosas van lentitas, pero bueno, ya está ahí. O sea, ya ha costado, pero ya está la primera versión. Y cosas más que se podrán ir haciendo, ¿no? Pensando en esta capacidad, bueno, en esta mejora de utilización de toda la tecnología. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Estás silenciado, Carlos. No te escucho. Carlos, no se te oye. Disculpad la costumbre de tener el micro apagado. Quería agradecerle a Agustín, como han hecho muchos compañeros, la interesante de la charla, porque vuelvo a repetir que lo que interesa es eso que has dicho, ¿no? Cambiar el modelo, tener el modelo en la cabeza. Luego las herramientas ya se aprenderán. Me ha gustado el símil del AutoCAD. Nadie estudiamos AutoCAD en la universidad, o poco, y todo el mundo lo maneja, ¿no? Pero bueno, hay que saber que eso es así. Y nada más, quería aprovechar para también felicitar a Javier y agradecerle a Javier Muñoz la organización, que como siempre es magnífica. Y nada, a todos vosotros, compañeros, pues nada, me alegro de que me hayáis visto, porque yo no os he podido ver, pero bueno, sé que estáis ahí, lo cual es buena cosa que asistáis. También saludo a los que no siendo de esta casa os habéis acercado a ella. Y luego no puedo dejar de hacer una referencia, quizás por mi vena de exprofesor, a los alumnos de la UBO que nos están viendo en compañía de Rubén. Os agradezco y os animo a que sigáis por este camino. Yo creo que después de lo que hemos oído ya sabéis para dónde va a ir el futuro de la ingeniería. Aprovechadlo cuanto antes mejor, y en este colegio está siempre abiertas las puertas a vosotros. Muchas gracias y hasta otro día. Muchas gracias a todos. Saludos.